Buenos días, hermanos amados. Les saludo en el bendito nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esperando que todos nos encontremos en Cristo. Estando en Cristo es el lugar, es el sitial, mejor dicho, más seguro que como hijos de Dios tenemos. Quiero saludarlos en este nombre glorioso, nombre que es por sobre todo nombre. No hay otro nombre. Así está estipulado en las Sagradas Escrituras. En este nombre de Jesús hemos podido ser alcanzados por la gracia, la misericordia infinita de nuestro gran Dios. Así que alabo, bendigo este nombre, lo confieso delante de los hombres, para que un día el Señor me confiese delante de los ángeles del Eterno. Así que doy gracias al Señor de poder estar una vez más junto a ustedes, compartiendo lo que más me interesa, que son las Sagradas Escrituras. Hay una porción en las Escrituras que quiero añadirla a este saludo. Y esto voy a leer una versión del arameo al español, ¿ya? Que hay una una narrativa más simple para poder comprenderla. Esto está en el capítulo 12 del libro de los Romanos, en el verso 1. Dice: les ruego pues, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional. Y no se hagan conforme al modo de vivir de este sistema, de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de sus mentes, para que puedan discernir cuál sea la buena, aceptable y perfecta voluntad del Señor nuestro Dios. Cada día nosotros debemos ir transformándonos. Es cierto, es una obra que Dios realiza en nosotros, pero aquí está, como dice Pablo a Timoteo, que debemos esforzarnos en la gracia que es en Jesús el Cristo. Eso nos lleva a que cada día nos vamos transformando por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, dice otra versión por ahí antigua, ¿ya? Debemos renovarnos en nuestras mentes para que así podamos discernir, ¿ya?, cuál sea la buena, aceptable y perfecta voluntad del eterno Señor. Amén, mis hermanos. Y cómo nosotros nos vamos renovando, cómo nosotros vamos ejercitando nuestra mente en esta renovación para poder tener el discernimiento, es solamente a través de la instrucción de la palabra bendita del único y soberano Dios. Recuerde usted que esta es una meditación que hacen el pueblo judío. Todos los días ellos examinan la Torá. Y la palabra Torá, ustedes saben que significa instrucción de Dios. O cómo Dios está instruyendo a sus hijos. Y evidentemente que el pueblo judío ha obviado el Nuevo Testamento, la obra gloriosa del Espíritu del Mashiach. Entonces no la han considerado, y ese ha sido el velo que ellos tienen sobre sus vidas. El único que puede quitar este velo es Jesucristo el Señor. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando la iglesia sea levantada e Israel comienza a vivir la grande tribulación cual no la ha habido jamás. Y allí clamarán, allí buscarán el rostro del Eterno por la predicación de Moisés y Elías y los 144.000 judíos. Que esa predicación ya la hice hace mucho tiempo, que tiene mucha revelación aquello, ¿no? Pero bueno, bendito sea Jesucristo. Hoy día jueves,
tenemos una intensa lluvia sobre nuestra ciudad, pero aquí estoy para compartir con ustedes lo que provoca refrigerio, no a nuestro cuerpo, sino a nuestra alma, a nuestro espíritu. Así que bienvenidos a esta programación. De lunes a viernes estamos en este canal de YouTube. Este canal usted puede suscribirse gratuitamente y así usted podrá revisar todas las instrucciones que hemos entregado por el Espíritu del Señor a la luz de las Escrituras para que la Iglesia pueda tener ese pleno y amplio discernimiento, para que, como lo decíamos, para que podamos entender cuál sea la buena, aceptable y perfecta voluntad del Eterno. No tenemos ningún otro elemento para poder nosotros tener el discernimiento. El discernimiento no es por imposición de manos. El discernimiento viene cuando nosotros conocemos las Sagradas Escrituras. No viene de ninguna otra manera. El hombre y la mujer que ha sido instruido en la pureza de la doctrina del Cristo, Yeshua, ese individuo está capacitado para poder discernir lo que proviene de Dios y lo que proviene de las tinieblas. Por eso es difícil que a un cristiano genuino se le pueda engañar. Amén, mis hermanos. Bendito sea Jesucristo. Quiero saludar a los hermanos que me oyen a través de la radioemisora, la www.radiolabrisa.com. ¿Ya? Es una radio local de Lampa que cubre una gran porción de toda la provincia de Chacabuco. Saludo a los hermanos que me oyen en aquellas localidades, pero también usted la puede oír a través de internet, ¿ya? Por eso le doy el link www.radiolabrisa.com, ¿ya? Y ese programa va de 10 a 11 de la noche todos los días. Saludo a mi hermano, el director de aquella radioemisora, mi hermano Jaime Dinamarca. Que el Señor te bendiga, te prospere toda la obra de tus manos, mi amado hermano. Bueno, retomemos entonces un poco. Antes de retomarlo, quiero, hermanos amados, anunciarles que este domingo nosotros nos reunimos a las 9 de la mañana en una forma excepcional, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque nosotros generalmente nos reunimos, hermanos, a las 9:30 de la mañana, pero por causa de que va a haber un evento en el lugar que nosotros nos congregamos, tenemos que retirarnos un poco antes. Por eso a las 9 de la mañana, y esto hágalo saber a todos los hermanos de la congregación para que ninguno vaya a llegar atrasado. Así que este domingo, allí en Buchef 1045, a las 9 de la mañana, estaremos glorificando el nombre de Jesucristo y levantando la instrucción de la bendita y gloriosa palabra del Señor como nuestro estandarte. Quiero retomar del verso 15, capítulo 17, verso 15 en adelante. Cuando dijimos ayer, estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 15 en adelante. Dice, no ruego, esta es una rogativa que hizo el Señor por la iglesia, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén, mi amado hermano. Bendito sea Dios. La declaración que hizo Simón, hijo de Jonás, mire un poquito eso. Aquí el Señor, cuando le llama bienaventurado a Simón, hijo de Jonás, que luego el Señor le cambia el nombre y se lo pone, le pone Pedro, capítulo 16 del libro de Mateo. Sea bendito Jesucristo el Señor. ¿Ya? Entonces, amados, preguntando al Señor quién decía la gente que era Él, pero más bien al Señor lo que le interesa, qué piensan, qué dicen sus discípulos de quién es Él. Entonces aquí
Simón, amén, Pedro, le dice: tú eres el Cristo, el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Ponga atención, que en el verso 19 vamos a entender esto. Verso 18: mas yo también te digo que tú eres Pedro. El nombre de Pedro significa piedra pequeña viva. Amén. Y sobre esta roca, es decir, sobre esta declaración que tú has declarado en este instante, revelada por mi Padre, yo edificaré mi iglesia. Es decir, que la iglesia se edifica bajo la revelación de este nombre, del Cristo, de Yeshua. Entonces el Señor le dijo: bienaventurado, ¿ya? Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. A ver, miremos esta, cómo lo declara, ¿ya? Alabado sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 16, ¿ya? Aquí estamos. Entonces el Señor le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, la roca es Jesucristo el Señor revelado al corazón de un individuo. Y aquí el Padre le revela, por eso siempre he sostenido esto, que nadie puede venir a Jesús si no le es dado por el Padre. Amén, mi hermano. Es decir, si no hay una intervención divina, en un individuo, ese individuo no puede conocer a Jesús. Lo tendrá como un gran profeta, como un gran Señor, pero no está revelado el misterio del Cristo en el corazón de él. Por eso debe ser una revelación bajo la intervención divina. Amén, mis hermanos. Entonces el Señor le dijo: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bendito sea Dios. Dice exactamente igual. Es decir, que la iglesia se edifica sobre la revelación de Jesús el Cristo. No está fundada ni en un hombre, no está fundada en estatutos humanos. La iglesia no está fundamentada en los estatutos de alguna denominación, no. Solamente en la revelación del nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bendito sea Dios. Alabado sea su nombre. ¿Ya? Esto lo reafirma mi hermano Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 2, verso 20. Mire lo que dice. ¿Qué dice acá? Edificados sobre el fundamento, sobre la roca. ¿Amén? De ahí nosotros somos edificados. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo, amén, para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Bendito de Dios. Allí, en ese espíritu. Amén, mi amado hermano. Es decir, que lo fundamental para la iglesia es la revelación del nombre que es por sobre todo nombre. Entonces, vuelvo a Mateo capítulo 16. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén, mis hermanos. Sea bendito Jesucristo. Ya, no me voy a meter allí porque me voy a desviar un poco. Y luego dice el Señor esto, y esto es lo que debemos entender con respecto a lo que dice el Señor Jesús
en el Evangelio de Juan, ¿ya? Cuando él dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿ya? ¿Qué dice el verso 19? Capítulo 16, verso 19 de Mateo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? En un momento determinado, Pedro usó esas llaves. ¿Cuándo? Cuando fueron llenos del Espíritu del Santo en aquel aposento alto, mientras el pueblo hebreo celebraba la fiesta de Pentecostés. Y vino como un viento recio. Eso usted lo ha leído. Eso está ahí en el libro Los Hechos, capítulo 2. ¿Ya? Y allí Pedro se levanta y usa las llaves del reino. ¿Cuál es en sí la llave del reino? Es la revelación de las Sagradas Escrituras, porque allí nuestro hermano Pedro, cita lo que dijo Joel con respecto a la llenura del Espíritu del Santo. Bendito sea Dios. Entonces cuando dice, a ti te daré las llaves del reino, bendito sea Jesucristo, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. La autoridad que tiene la palabra de Dios. Amén, mi hermano. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bendito sea Dios. Es decir, que cuando el Señor nos da esa autoridad, hermanos, el Señor nos guarda en su palabra. Amén. Vuelvo al capítulo 17, verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sigo. No son del mundo como también yo soy del mundo. No son del mundo como también yo no soy del mundo. Y aquí está. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos. Es decir, guárdalos. Porque aquí no hay una contradicción con respecto a lo que dice nuestro hermano Jeremías en el capítulo 1, de ninguna manera. Porque aquí el Espíritu de Dios cita algo. Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes que te formase en el vientre, dice la Escritura, te conocí. Antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, ya el Señor nos conocía. Antes que se produjese el milagro de la vida en el vientre y en la matriz de nuestra madre, ¿ya? El Señor ya nos conocía. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué. Es decir, que nosotros venimos santificados antes que naciésemos. Pero ¿por qué aquí la Escritura dice santifícalos en tu verdad? ¿Tu palabra es verdad? Es decir, que cuando guardamos la verdad del Cristo, nosotros somos guardados, apartados y guardados por el Señor por el mal que hay en este sistema. El mal de este sistema es introducir herejías destructoras dentro de lo que se dice ser iglesia. Amén. De allí que cuando pide el Señor, cuando Él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿ya? Y esto está estrechamente ligado a ese verso 19, amados hermanos, ¿ya?, del capítulo 13 de Mateo. A ver, cité 16, quiero citar el 13. Leí el 16 de Mateo, pero el 13 lo declara, hermano, con mayor claridad. Sea bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces, refiriéndose, hermanos, a esta parábola de el sembrador y de la cizaña. Mire, verso 18. ¿Por qué quiero aclarar esto?
capítulo 13, Mateo, verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. El que siembra es el Señor. La siembra, la semilla, es la palabra de Dios. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cito solamente este verso porque para entender la palabra de Dios debe haber una intervención divina. Quiero dejarlo claro. Por eso quiero citar esto. Claro, cité lo que el Señor como gobierna a su iglesia bajo la autoridad de su nombre y cómo la iglesia se sujeta a la palabra. Entonces, cualquiera que oye esta palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata o arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, cuando hablamos de esto, hermanos, que lo primordial es entender lo que las Escrituras nos enseñan. Vuelvo a Juan capítulo 17, verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como también yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Amén, mi hermano. Tu palabra es verdad. Y ayer, al citar esto, solamente leí lo que nuestro hermano Pedro escribe en su primera carta. Bendito sea Jesucristo. A ver, voy a leer del verso 18 en adelante para que entendamos el contexto. Capítulo 1, verso 18 de la primera carta de nuestro hermano Pedro. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, dice esta otra versión, dice de nuestra vana manera de vivir. Miremos, observemos. Bendito sea Jesucristo el Señor. Amén. Primera de Pedro, ¿ya? Capítulo 1, verso 18. ¿Estamos allí? Sí. Alabado sea el nombre de Jesucristo el Señor. A ver. No, esta versión, aquí hay algo que no concuerda. Ya, dejémosla a un lado. Siempre estoy revisando, por eso voy mirando en el instante lo que las versiones nos están declarando. Aquí es cuando uno tiene que tener el discernimiento, mi amado hermano. Aquí no es llegar y decir, mire, esto dice esta versión. No, ¿ya? Dice esta versión, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Miremos el arameo. Capítulo 1, verso 18. ¿Qué dice? Sabiendo que no con plata ni oro corruptibles fueron redimidos de sus obras vanas, las cuales recibieron de sus padres, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación, que es Jesús el Cristo. Como lo expresa el arameo, es algo extraordinario. Leo de nuevo, sabiendo que no con plata ni oro corruptibles fueron redimidos de sus obras vanas. No fue con oro ni con plata, las cuales todas esas obras las recibimos de nuestros padres, sino que con la sangre preciosa del Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación, que es, aleluya, Jesús el Cristo, Yeshua el Mashiach. Qué hermoso, ¿eh? Cómo lo expresa esta versión. Volvamos a esta versión antigua. Entonces dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa del Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo. Esto estaba ordenado antes que se constituyese toda la creación. A eso se refiere. Ya ordenado, dice, antes de la fundación del mundo. Y esto usted, para que lo ratifique, eso está en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, que el sacrificio fue antes que el mundo fuese, antes que la creación fuese, el sacrificio ya había sido hecho. ¿Por qué? Porque el Señor, en su omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, sabía que su simiente le iba a fallar. ¿Sí? ¿Ya? Me refiero al hombre que formó y lo puso en el huerto del Edén. Sabía que el hombre iba a desobedecer. Amén, mi hermano. Por eso el sacrificio se efectuó antes de la fundación del mundo. Solamente que se ejecutó literalmente en este planeta en el tiempo que Dios tenía determinado. Amén. Bendito sea Jesucristo el Señor. En Hechos, por ejemplo, para ratificarlo más esto, en el capítulo 2 me parece que está, si no me equivoco, si me equivoco, lo rectificamos inmediatamente. Sea bendito el nombre de Jesucristo. En el capítulo 2, verso 23, 22, ¿ya? En el discurso de Pedro, cuando toma las llaves que el Señor le entregó para abrir el reino de los cielos. Verso 22. Varones israelitas, dice, oíd estas palabras, : Jesús Nazareno, varón aprobado por el Eterno entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, dice esta versión, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahí está. Bendito sea Dios. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Es decir, que esto estaba predestinado. Ya, mi amado hermano, solamente se ejecutó aquí en el planeta Tierra en el tiempo que Dios tenía determinado. Debo decir esa salvedad con respecto a lo que estoy leyendo en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 20, cuando dice, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por el amor de vosotros, por el amor de la simiente de Dios. Qué maravilloso es esto. Es decir, todo el proceso que vivió Israel, el endurecimiento de Israel, porque ahí hay un misterio, ¿ya? Debemos entender eso, que nosotros no podemos ser arrogantes en cuanto a este misterio, que Dios endurece a Israel en parte, ¿ya? ¿Y por qué Dios endurece a Israel en parte? Para que el Mashiach, el Cristo, fuese entregado y muerto en la cruz. Y allí viene todo un proceso que comienza a vivir Israel, una diáspora. Después de 70 años del nacimiento de Jesús, Israel, y especialmente Jerusalén, es invadida por Tito, ¿ya? Un general en jefe de las legiones del Imperio Romano. Este Tito era hijo del emperador, hermano, de aquel entonces, ¿ya? Y devasta todo Israel, e Israel pierde su identidad geográfica como nación y comienza una diáspora en Israel por un lapso de 2000 años. Que el Señor, antes de esos 2000 años, es decir, 2700 años antes, el Señor había prometido, ¿ya?,
de que Israel iba a vivir esta diáspora, pero después los recogería y los establecería como nación libre y soberana en el tiempo final. Por eso Israel es una señal tremendamente importante para nosotros los cristianos, ¿ya? Porque Israel se estableció en el año 1948 como nación libre y soberana, 14 de mayo del año 1948. Y allí el Señor anunció en Mateo 24 que no pasaría esta generación hasta que todas estas cosas aconteciesen. ¿Cuál generación? Según el Salmo 90, verso 10, dice que una generación dura 70 años y la más robusta llega a 80. Y aún así es pesar y trabajo y pronto volamos, dice. Por favor, revise eso. Es decir, que la generación que se establece, hermano, que comienza en el año 48, culminaban los 70 años en el año 2018. Y la más robusta podría llegar a los 80, es decir, al 2028. Ojo, no estoy diciendo ni estoy dando fechas cuando el Señor vendrá por su iglesia, porque eso nadie lo sabe, ¿ya? Eso solamente está en la potestad del Eterno. Pero nosotros podemos discernir. ¿Por qué? Porque conocemos las Escrituras, ¿ya? Y nosotros sabemos que la Escritura prevé de que estamos viviendo una etapa final del fin, o el fin del final. ¿Me entiende, verdad? Es decir, que la iglesia está pronto a vivir la promesa más sublime que el Señor prometió. ¿Y qué prometió el Señor? Eso está en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Cuando el Señor dijo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir de ojos. ¡Qué tremendo! ¿Ya? Esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Es decir, que en ese preciso instante ocurrirá la promesa más grande, de la cual el Señor dice y nos declara que Él, como espíritu vivificante, vivificará nuestros cuerpos mortales. Es decir, que lo que el hombre perdió teniendo simiente de Dios, lo que el hombre perdió en el huerto del Edén por su desobediencia, en Jesucristo lo recuperamos por nuestra obediencia. ¿Me entiende? Por nuestra obediencia, recalco. O sea, aquí nosotros no lo recuperamos porque pertenecemos a tal denominación o a tal movimiento religioso. Eso no tiene ninguna relevancia, amado hermano. Lo que tiene relevancia es cuando el discípulo obedece lo que la Escritura enseña, lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Amén, mis hermanos. Bueno, retomemos lo que estaba diciendo aquí en la primera carta de Pedro, porque la hora se me va muy rápido. Entonces dice que esto ya estaba ordenado. El Cordero de Dios, que venía sin mancha, sin contaminación. Hace un tiempo atrás enseñamos en la congregación, compartí con la iglesia, el domingo pasado estuvimos hablando el poder que tiene la sangre derramada por Jesucristo, por cada uno de nosotros. Y hace un tiempo atrás pude compartir con la iglesia que la sangre de Yeshua que corría en su cuerpo ni siquiera fue contaminada con la sangre de su madre, con los 23 cromosomas que aportó su madre, porque el Señor, nuestro Dios, aportó solamente un cromosoma. Nosotros aportamos 23 y nuestra esposa 23, ¿ya? Porque estamos constituidos por 46 cromosomas. Pero en el caso de Jesús vestido de carne, en él habían solamente 24 cromosomas. Qué maravilloso es esto, entenderlo, amado hermano. Es decir, que el único, por eso se le llama el unigénito, el primogénito,
porque su genética ni siquiera se contaminó con la genética de su madre. Por eso el sacrificio de Yeshua fue perfecto, amado hermano. Fue maravilloso, perfectamente inmaculado. El único inmaculado fue Jesucristo, la sangre derramada por cada uno de nosotros. Alabado sea Jesucristo. Es solamente una síntesis. Entonces dice que esto ya estaba ordenado antes de la fundación del mundo. Vuelvo a 1 de Pedro capítulo 1, verso 20. Que el Cordero de Dios, el Cristo, la sangre preciosa del Cristo, estaba ordenado de antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los postreros tiempos por amor de la iglesia, por amor de la simiente de Dios, del linaje escogido. Me salté algo. Sí, verso 21. Que por él creéis en Dios. Por Yeshua creemos en el misterio de Dios. Que por él creéis a Dios, leí mal, dice que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sea en el eterno. Hemos creído en ese poder, en esa super eminente grandeza de su poder, que le resucitó de entre los muertos. Esa misma supereminente grandeza de su poder operará en nosotros, transformándonos. Alabado sea Dios. Amén, mi hermano. Leo nuevamente el verso 21. Que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sea en el eterno. Habiendo purificado vuestras almas, ponga atención, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. ¿Se da cuenta? Esto no es porque usted sea evangélico, católico. Lo que usted quiera hacer no tiene ninguna relevancia delante de Dios. Lo que está sucediendo en estos días allá en Roma no tiene ninguna relevancia en el propósito de Dios, en la justicia de Dios. Porque Dios todo lo tiene determinado. Amén. Y se cumple en ese tiempo que Dios lo tiene determinado. Alabado sea Jesucristo nuestro Señor. Amén, mi hermano. Entonces dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la palabra. Amén. Cuando hubo este conflicto, cuando la iglesia se reunió, capítulo 15 del libro de los Hechos, por la controversia que causó de que algunos judíos querían que los gentiles se circuncidaran para poder entrar al reino. Se hizo el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, ya mi hermano, y guiados por el Espíritu del Santo, nuestro hermano Jacobo dice claramente, porque le ha parecido bien al Espíritu del Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, salvo 4 cosas. Ya las he dicho muchas veces, pero quiero leer un poquito antes con respecto a lo que estoy diciendo. Ya, mi amado hermano, dije, bendito sea Dios, Hechos, vamos a leer otra porción que clarifica más. En el capítulo 2, verso 24, parece que lo leímos. No sé. Déjeme leer. Ya. Estuvimos leyendo el 22. Quiero leer hasta el 24. ¿Ya? Hechos 2, 22. Cuando Pedro se levanta, abre el reino de Dios,
y en esa oportunidad se convirtieron 3.000 personas, sin contar mujeres ni niños. Dice: varones israelitas, verso 22, oíd estas palabras, dos puntos. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, hasta ahí leímos, ¿ya? Anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Y aquí se cumple esto, porque aquí Pedro está declarando, hermano, esto que estamos leyendo ahora en su primera carta. ¿Ya? Bendito sea el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Alabado sea Cristo. ¿Ya? Cuando leímos el verso 21, 1:21 de primera de Pedro, que por él creéis a Dios. Y esto Pedro le creyó a Dios por Jesucristo el Señor. Entonces leo: matasteis en mano de inicuo y lo crucificasteis, el cual Dios levantó, ¿ya? Al cual Dios levantó, suelto, ¿ya? Leo nuevamente: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, ¿ya? Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Quería ratificar más que nada esto, ¿ya? Y allí está claramente que Pedro creyó por Jesucristo a Dios, que iba a ser levantado de los muertos, que iba a ser resucitado de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en el Eterno, en el Dios Todopoderoso. Verso 22, el cual estaba tratando de exponerlo. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia, amén, mi hermano, de la verdad. Entonces, cité 15, verso 9, para que no equivoquemos. Hechos 15:9, con respecto a habiendo sido purificado o habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad. ¿Qué está diciendo aquí el verso 9? Dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Está hablando, amados hermanos, el Espíritu de Dios cuando Pedro se levantó a hablar en el concilio de la iglesia. ¿Ya? Entonces, leo verso 8 mejor. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu del Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Por la fe a qué? Recuerde usted que la fe es un don de Dios para que podamos entender y comprender las Sagradas Escrituras. Se va entendiendo, ¿verdad, mi amado hermano? Para que lo entendamos mucho mejor. Santiago, capítulo 4. ¿Qué dice allí nuestro hermano Santiago o Jacobo? Capítulo 4, verso 8. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, lo leí ayer creo, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén, mi hermano. ¿Y cómo purificamos nuestros corazones? Por la fe en obediencia a la palabra bendita de Dios, que es la verdad del Eterno. ¿Se entiende? Ya. Entonces leo nuevamente el verso 22. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad, por el Espíritu del Santo. Es decir, usted y yo
no obedeceremos, amados hermanos, a la verdad si no hay una intervención de Dios en nosotros. Por eso se nos fue dado, bien digo, el Espíritu del Santo. Porque el Espíritu del Santo, Juan capítulo 16, es el que nos guiará a toda la verdad y a toda la voluntad perfecta de Dios, a la justicia de Dios. Por eso es imposible, hermano amado, que nosotros podamos convencer a alguien que no tenga el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, como simiente de Dios, estaba en nosotros, sí, aunque éramos desobedientes. Pero ¿qué pasó? Que el Espíritu del Santo despertó en nosotros. Fue a través de la locura de la predicación. Y allí estalló algo dentro de nosotros. Se prendió. Por eso el proverbio dice que el que prende almas es sabio. La Reina Valera dice el que gana almas. No, nosotros no ganamos a nadie. Nosotros lo que hacemos, que al exponer las Escrituras, como aquí nuestro hermano Pedro lo hizo, ¿ya? Allí cuando se levanta, cuando ven que los hermanos están llenos del Espíritu de Dios, bendito sea Dios, Pedro abre la boca, amados hermanos, y habla de lo que Joel había dicho bajo la inspiración del Espíritu del Eterno. Estos no están llenos de mostos, estos están llenos del Espíritu de Dios, porque le hablaban en la lengua que traían todos los que se habían reunido allí en la fiesta de Pentecostés, porque habían de todas las localidades del mundo, en ese entonces de todas las localidades alrededor de Israel. Entonces ellos, llenos del Espíritu del Santo, le hablaban en la lengua natal de donde ellos venían. Es decir, ellos no le hablaban una lengua chamullada, perdónenme el término, ¿ah? Esto que hablan muchos evangélicos, ¿no? Y inventan y otros repiten esas mismas palabras. No, le hablaban en los dialectos o en la lengua natal de los cuales ellos venían. Y por eso ellos glorificaban al Señor, porque le hablaban el misterio de Dios en la lengua natal de donde ellos provenían. ¿Me entiende, mi amado hermano? ¿Cómo la Escritura nos va enseñando? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nuevamente digo, verso 22, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu del Santo. Por eso Pedro, lleno del Espíritu del Santo, le habló a esa gente. Y esa gente maravillada, porque los que salieron detrás de Pedro, llenos del Espíritu del Santo, le hablaban en los dialectos de donde ellos venían. ¿Y qué le hablaban? El misterio del reino. Bendito sea Jesucristo. Amén, mis hermanos. Entonces dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu del Santo, en amor hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El corazón es purificado por la palabra. Amén, mi hermano. Por eso somos santificados. Cuando el Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, está hablando de esto que estamos diciendo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bendito sea Jesucristo. Pedro, entonces, no voy a alcanzar a terminar esto, parece. Verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, ¿ya? No de esa simiente que plantaron nuestros padres, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios. Es decir, que por la palabra bendita, mi amado hermano, nosotros hemos sido renacidos. Aquí se cumple lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y el Señor le dijo, el que no naciere del agua, que es la palabra, y del Espíritu del Santo, no puede entrar al reino de Dios. Amén, mi hermano. Es decir, que la palabra, cuando viene a nuestro corazón, tiene que haber una intervención del Espíritu de Jesús
para que nosotros podamos obedecerla. Aquí nosotros descubrimos por qué mucha gente no obedece la palabra. Porque no hay intervención de Dios en ello. ¿Y por qué no hay intervención de Dios, amado? Porque no son simiente. Porque no son de simiente incorruptible. Siguen permaneciendo en esa simiente corruptible. Esa simiente que le impide mirar más allá. Me va entendiendo, ¿verdad? Por eso dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabanzas al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que le acontece a lo que dice mi hermano Santiago, amados hermanos, a la iglesia del Señor. Mire, capítulo 1 de Santiago. Mire, verso 16. Ya con esto vamos a ir culminando esta parte. Amados hermanos míos, no erréis, no cometamos errores. Toda buena dádiva, todo don, todo regalo, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto. Lo que Dios le da a la iglesia es perfecto. ¿Por qué entonces muchos hombres se equivocan? ¿Por qué muchos hombres hierran enseñando algo que no es conforme a las Escrituras? Es porque no ha descendido el don perfecto sobre ellos. Amén, mi hermano. Nótese lo que dice, lo que enseña esto. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto. ¿Ya? Bendito sea Dios. Que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, no varía. Lo que yo hablo allá en la China, si hay hermanos nuestros, tienen que hablar lo mismo. Si hay hermanos en Rusia, en Estados Unidos, en Asia, en África, donde quiera que hayan hermanos llenos del Espíritu del Santo, tendremos la misma narrativa que el Espíritu del Santo da. Bendito sea Jesucristo. Aquí uno va descubriendo quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. Entiéndase bien esto. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto. Todo don perfecto. No hay error en Dios. Es perfecto. Que dice que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio, no hay sombra de variación, no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha entregado por la palabra de verdad. Amén, mi hermano. Para que seamos primicias de sus criaturas. Y esto es extraordinario. Entiéndase, Él, de su voluntad, nos ha entregado por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Maravilloso es esto. Mire. No, me voy a entusiasmar ahí, me voy a demorar mucho. Porque quería citar lo que dice Apocalipsis. A ver, leamos nada más, amado hermano. En el capítulo 14, sea bendito Dios. ¿Ya? Porque siempre Dios tiene primicias. Así como nosotros somos primicias de sus criaturas, así también el Señor tiene primicias en la nación de Israel. ¿Ya? Y esto tiene que ver, amados hermanos, con los 144.000 judíos. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero, por donde quiera que fuere,
estos fueron comprados, dice, de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Por eso dije, no quería tocar esto porque esto es más profundo de lo que estoy diciendo. Pero aquí me detengo en Santiago, amados, que tiene una relevancia importantísima con respecto a lo que dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces mi hermano Santiago dice que el don perfecto es del Padre, ¿ya? Del Padre de las luces, en el cual no cambia ni hay sombra de variación. Es perfecto, es exacto. Amén, mi hermano. Por eso digo, todos los cristianos debemos hablar el mismo lenguaje. Por eso no creo en las denominaciones, porque se habla un lenguaje diferente. Y allí entiendo que hay carencia del Espíritu de Dios. Entonces dice, Él, de su voluntad, verso 18, nos ha engendrado por la palabra de verdad. Ayer hice una rectificación, ¿ya? Los que somos engendrados somos nosotros, no Jesús el Cristo, ¿ya? Él es nacido de Dios, ¿ya? No es un engendro de Dios. Nosotros somos engendrados por la palabra, es decir, por el Cordero de Dios, por el Verbo. Amén, mi amado. Por eso dice, Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, que no hay nada más extraordinario para el Señor nuestro Dios, aquellos que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra bendita de Dios. Es decir, la palabra de Dios surte efecto en lo que es de Dios y nos surte efecto en lo que no es de Dios. Amén, mi amado hermano. Por eso el Hijo de Dios es fiel. Por eso el Hijo de Dios jamás retrocederá, viva lo que viva. Experimente lo que experimente, jamás echará pie atrás. Siempre avanzará. ¿Por qué? Porque es simiente, porque ha sido, amado hermano, renacido de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Permanece para siempre. Mire lo que, y termino con esto, porque, verso 24, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se secó la hierba, y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Amén. Es más que para siempre, sino que perpetuamente. La palabra de Dios permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Sea bendito Jesucristo. Amén, mis hermanos. Lo voy a dejar hasta allí. Mañana vamos a ir ya concluyendo esta enseñanza. Espero que esto a usted le provoque un regocijo. Por eso el Señor Jesús dijo que Él había orado por nosotros para que el gozo de Él sea cumplido en nosotros, ¿ya? Para que sea efectivo el gozo en el cual debemos permanecer. Querido Padre Dios, en el bendito nombre de Jesús, agradezco este tiempo que usted me dio para compartir con mis hermanos este tesoro tan grande, como su palabra nos enseña, Padre Dios, que somos el especial tesoro. Usted tiene muchos tesoros en toda su creación, pero hay uno en especial, y ese somos nosotros, su simiente. Aquellos que hemos renacido, Señor, de esa simiente incorruptible por su palabra bendita, ayúdenos a permanecer en ella para que el testimonio de Jesús se haga visible en cada uno de nosotros.
Gracias, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Sea bendito Jesucristo nuestro Señor. Amén, mis hermanos. Nos vamos a reencontrar mañana. Suscríbase a este canal, es gratuito. Comparta este programa con otros hermanos para que podamos escudriñar juntos las Sagradas Escrituras. Que tengan una linda jornada, que el Dios de paz les bendiga y nos encontramos mañana en este mismo canal y en esta misma radioemisora. Que el Señor Jesús llene de paz sus corazones. Amén, amén y amén.